En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este mini calcifer. Es súper fácil de hacer y queda súper lindo. Vamos a necesitar estambre amarillo, 2 tonos de color naranja, un poquito de rosa, blanco, 2 ojos de 12 milímetros, un poquito de pegamento, un cepillo o algo con lo que puedas cardar el cabellito y relleno. Yo voy a utilizar gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que el tamaño de calcifer sea de 8 centímetros aproximadamente. Si lo quieres hacer llaverito es el tamaño perfecto, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con color amarillo, iniciando con un anillo mágico de 7 puntos. Marcamos nuestro primer punto y continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 2 veces, pero en puntos medios altos. Para hacer los puntos medios altos, vamos a tomar hilo, pasamos por nuestro punto y sacamos hilo. Vamos a tener 3 hebras, tomamos hilo y sacamos por las 3. Al final vamos a tener 21 puntos. Continuamos con 14 puntos bajos. Y continuamos con 7 aumentos en puntos medios altos. Así nos va quedando un poquito más alto de arriba que de abajo. Y ahora vamos a hacer una cadenita para voltear nuestro tejido. Y vamos a continuar, en lugar de seguir tejiendo normal, lo vamos a voltear para continuar tejiendo por la parte de arriba, por la que hicimos los aumentos. Y hacemos 4 puntos bajos, 6 puntos medios altos, y 4 puntos bajos. Al final vamos a tener los mismos 28 puntos. Y vamos a continuar del otro lado, en donde teníamos nuestro inicio de vuelta original, que sería aquí. Si terminamos aquí, sería acá. Vamos a cambiar al color naranja, que es un poquito más claro. Hacemos nuestro primer punto bajo y marcamos. Hacemos 18 puntos bajos.
6 puntos medios altos, y 4 puntos bajos. Al final tenemos igual 28 puntos. Y continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces. Seguimos con 3 puntos medios altos y un aumento, repitiendo 2 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo una vez. Al final vamos a tener 35 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos va quedando. Cambiamos al tono naranja oscuro. Hacemos nuestro primer punto y marcamos. Continuamos con 6 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces. Seguimos con 6 puntos medios altos y un aumento, repitiendo una vez. Y terminamos con 6 puntos bajos y un aumento, repitiendo una vez. Al final vamos a tener 40 puntos y de aquí hacemos una cadenita para levantar el tejido, lo volteamos para continuar tejiendo por la parte de arriba y hacemos 10 puntos bajos. Hacemos 6 puntos medios altos. Y 10 puntos bajos. Y así nos va a quedar la mitad de Calcifer. Tenemos que repetir esto 2 veces para tener 2 piezas. Ya que tenemos nuestras 2 piezas, las vamos a colocar con los hilitos que nos quedaron sobrando hacia el centro. Esa va a ser la parte de adentro.
Vamos a acomodarlas para que los puntos queden alineados una pieza con la otra. Y para cerrarlo vamos a pasar nuestro gancho por nuestra primera pieza y por la segunda. Hacemos un punto bajo, marcamos y vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la pieza, tomando los puntos bajos de las dos piezas. Rellenamos antes de terminar de cerrar. Ya que terminamos, nos va a quedar algo así y con un cepillo de cerdas metálicas o lo que tú tengas que pueda cardar el cabellito, vamos a cepillarlo de abajo hacia arriba. Ya que terminamos de cepillar nuestro calcifer, podemos colocar los ojitos. Antes no, porque con el cepillo los podemos maltratar, así que con un gancho vamos a perforar entre la vuelta amarilla y naranja en la parte de abajo de la carita, de la mitad un poquito más abajo. Pegamos los ojitos con silicón con mucho cuidado y con estambre color blanco vamos a pasar nuestra aguja por la parte de arriba del ojito. Pasamos el estambre por la parte de afuera del ojito y pasamos la aguja por abajo y hacia el otro ojo. Lo repetimos del otro lado. Y por último, con estambre rosa vamos a hacerle las chapitas. Por la parte de abajo del ojo vamos a pasar la aguja y hacemos una línea horizontal. Pasamos la aguja varias veces. Y repetimos del otro lado. Y listo, hemos terminado nuestro calcifer. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal, y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Te dejo también mi Ko-fi, en donde puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.